absoluta incertidumbre, ¿no? Y bueno, es probable que uno critique que en ese juego él le mienta, pero la verdad que son mentiras, después vamos a hablar de eso si da el tiempo, que en realidad podríamos llamar ficciones, pero que son ficciones que le permiten a ese chico seguir siendo un sujeto activo en esa realidad que a él le toca vivir, y no un sujeto totalmente arrasado por los hechos. Si yo le hubiera dicho, si ese padre le hubiera dicho al nene, mirá, vamos a la muerte, no hay nada que hacer, ese chico queda absolutamente paralizado y no tiene nada que hacer. Pero en cambio, si el adulto sigue mostrando algún tipo de respuesta y dando alguna certeza, tal vez ese chico todavía en ese contexto pueda seguir siendo sujeto activo. Y hay una escena de la película donde el padre y el nene van en un camión que están yendo hacia el campo de concentración. El nene le pregunta al padre, ¿hacia dónde vamos? Y él le arma toda una respuesta. Cuando el nene se duerme, el padre le pregunta a todos, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál es, creo, la clave de esa escena? Es que su incertidumbre no la tramita con el hijo. Su incertidumbre la tramita con otros adultos. O sea, no es con el niño con quien yo tengo que tramitar mi propia incertidumbre. Es con los pares, con los otros adultos. Eso no quiere decir que no me deban mostrar a veces, por supuesto, frágil, apesadumbrado. No quiere decir mostrarnos omnipotentes, otra vez. Pero no perder el lugar que nos toca. Pero acá pongo al final no ocupar el lugar del saber. ¿Por qué? Porque el riesgo es creer que hay que mostrarse imperturbable u omnipotente. Y ese trae otro problema, que es que obtura la posibilidad de la palabra del chico, la posibilidad de que él pueda preguntar, de que él pueda buscar, de que él pueda intentar saber. Quiero decir, cuando alguien ocupa el lugar de saber, el otro queda invalidado. Una cosa es saber ciertas cosas y poder transmitirlas, otra cosa es ocupar el lugar del saber. Ocupar el lugar del saber es como el lugar de una autoridad omnipotente. Entonces, ahí aparece un poco la idea de ser mediadores entre la realidad y los niños y utilizar los recursos que ofrece la cultura. Es decir, en definitiva, nuestra función es hacer que la realidad pueda ser interpretada por el niño. No hay realidad cruda, digamos. Siempre, o si la hay es porque no hemos podido generar herramientas para que alguien pueda interpretarla. O sea, la realidad es también aquello que nosotros decimos que es. Y podemos vernosla con la realidad, mejor o peor, según cuáles sean esas herramientas que tenemos. Entonces, a veces chicos que se encuentran muy frágiles, chicos que están en situaciones fuertes de vulnerabilidad, necesitan de la mediación del adulto, necesitan de la mediación en el sentido de ayudarlos a pensar, ayudarlos a interpretar, y para eso son muy útiles los recursos que ha ya construido la propia cultura en la que vivimos para hablar de ciertos temas, por ejemplo. La cultura nos ofrece cuentos, películas, expresiones artísticas que nos permiten mediar, nos permiten, no hablemos directamente del tema, podemos hablar de los temas que nos afectan con estos mediadores. Esto, por supuesto, es muy útil cuando de lo que se quiere hablar es muy doloroso o es muy difícil de tratar, y entonces uno elige un camino intermedio, o mejor dicho, indirecto, que es el de no hablar directamente de aquella cuestión, sino ir por rodeos. Vamos a hablar de una película que vimos, vamos a hablar de un cuento que leímos, y aparece ahí el problema, aparece la muerte, o aparece la angustia, o aparecen los miedos, y entonces aparecen no hablando exactamente de a vos qué te pasa, ¿no? Contame lo que te pasa y el chico se queda mudo frente a la pregunta. No, aparece de una manera mucho más amable. Y tampoco es para indagar, sino para producir pensamiento, pero también para producir obra. El chico puede escribir, puede pintar, puede dibujar sobre aquello de lo que hemos hablado. No sé si conocen la película Los Coristas, o Los Coreutas, no sé cómo se llamó acá, la película de un maestro que llega a un internado en el año 49 en Francia, y en ese internado los chicos están más bien abandonados por sus padres, pero además en situación de extrema vulnerabilidad, con profesores que en realidad lo único que hacen es disciplinarlos, pero con violencia, con golpes, ni siquiera tienen intención de enseñarles nada, ¿no? Los consideran a esos chicos seres perdidos. Entonces ahí solamente hay que aguantarlos. Cuando llega este maestro no sabe qué hacer con esos chicos porque no los considera seres perdidos,
y lo que descubre o se da cuenta, o por lo menos apuesta, es a intentar enseñarles algo que él ama, que es la música. O sea, él encuentra por ese lado, que es aquello que es su fortaleza, ¿no? Lo que él sabe y lo que a él más lo apasiona, transmitir la música. Y con eso va generando todo un proyecto con los chicos que logran también aprender significativamente, y además eso les sirve para la vida, ¿no? Lo mismo que están haciendo ahí. Me parece que esa idea, si bien en la película es muy idílica, parece Hollywood, ¿no? Todo sale perfecto, el coro es divino, todo bárbaro, ¿no? Si bien es muy ingenua en ese relato, me parece que es muy interesante en el sentido de que el adulto busca en su maleta aquello que lo apasiona, aquello que él quiere, aquello que a él le gusta, aquello que le interesa, e intenta por ese lado hacer esa transmisión cultural, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser la matemática, puede ser la lengua, puede ser la expresión artística, puede ser la literatura o puede ser el fútbol, lo que fuere, ¿no? Pero es una pasión, es un deseo del adulto transmitido al niño. Y en esa transmisión todo se empieza a jugar, se juega lo que le pasa a cada uno, en las canciones aparece la realidad dura que están viviendo, digamos, aparece la palabra y aparece la expresión, pero aparece dentro del mismo juego, ¿no? Dentro de la misma, de ese mismo dispositivo que tiene que ver con la transmisión. En La vida es bella, que habla de la función paterna, como yo digo, también hay una escena donde el señor, el padre, va a hacer trabajos forzados, mientras está haciendo esos trabajos dice, no doy más, me muero, no doy más, me muero, ¿no? Efectivamente está al borde de la muerte. Entra al pabellón, llega totalmente demolido, ¿no? O molido, y el nene le hace así con los brazos y él lo alza, ¿no? Y uno pregunta, ¿de dónde saca fuerzas para alzar a ese chico? Y yo creo que tiene que ver otra vez con la idea de que esa fuerza surge de ese amor hacia el chico y surge de no renunciar a esa función. Uno podría decir, tal vez no sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí podríamos saber lo que no tenemos que hacer, ¿no? Generalmente es más fácil ir por la negativa. Muchas veces pasa en el mundo de la educación. Yo pongo acá, no debemos ser hipócritas. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que la verdadera transmisión es una transmisión de vida, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros decimos que queremos que alguien sea buena persona, por supuesto, tratamos de mostrar el ejemplo. Eso no quiere decir ser ejemplares y ser héroes, sí quiere decir solamente intentar ser buenas personas, tratar de hacerlo. Pero muchas veces aparece un discurso donde nosotros como adultos decimos que queremos que los chicos aprendan valores y que esos valores sean los del compañerismo, la solidaridad. Este discurso está muy prendido de nosotros. Nadie dice queremos que sean individualistas, competentes de competitividad, egoístas, no lo decimos. Sin embargo, a veces en la transmisión hacia los chicos sí lo decimos. Por ejemplo, cuando le decimos a un chico, si no te avivás, nunca vas a llegar a nada. ¿Viste? Como que sos un tonto. ¿Sí? Si no aprendes a hacer trampa, nunca vas a ganar. Este tipo de mensaje. No digo que se diga así tan crudamente, seguramente también se lo dice. O, si te pegan, pegá. ¿Sí? Si te pegan, pegale más fuerte. Este tipo de mensajes, de consejos que damos a veces como adultos. Yo creo que ahí hay una idea de que para poder tener éxito no hay que ser bueno. En el fondo me parece que tenemos la idea, que también viene muy dada por los medios y por aquellos que se nos muestran como exitosos en el mundo del espectáculo, por ejemplo, donde nos parece que ahí es caiga quien caiga, sálvese quien pueda, ¿sí? Y también a veces transmitimos esto, es como decir, ojo, ser bueno es ser boludo, vamos a decir así, ¿no? Entonces, no seas tan bueno, tenés que poder ser un poquito canalla para poder tener éxito. Y la verdad es que es una idea no solo poco recomendable, por lo menos desde una ética, ¿no? Por ahí alguien dice, bueno, pero esto es lo que hay que hacer porque este es el mundo que nos toca vivir. Desde una ética uno diría, la verdad que no me gusta ese mensaje, pero además creo que es equivocado, porque no está comprobado para nada que los canallas sean los que tienen éxito. En
todo caso podríamos discutir qué entendemos por éxito, ¿no? Y volvemos al ejemplo de ese ciudadano Kane de la película de Orson Welles, que llega al éxito que él quiso siendo un canalla, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En la más extrema soledad y siendo despreciado por todo el mundo. Yo no sé si eso se puede llamar éxito. Hoy día, creo que Gustavo Yáñez no está, ¿no? Pero Gustavo Yáñez, que es el director de la editorial y que colaboró, digamos, mucho con la escritura de estos textos, trabaja mucho también con empresas, con colegios privados y demás en temas de evaluación. Y él dice que incluso en el mundo de las empresas, hoy día, se quiere tener buenas personas adentro de las empresas. O sea, que a veces las evaluaciones que se hacen para admitir personal no pasan tanto por conocimiento, porque aparte los conocimientos que hay que tener son vertiginosos, digamos, son obsoletos prontamente, ¿no? Sino que pasa por ciertas condiciones personales, de cómo me muevo en el mundo, de si soy capaz de trabajar en equipo, si me banco, digamos, a los otros, aunque no me gusten tanto, si puedo generar climas cordiales. Y bueno, parece ser que es un dato interesante para alguien que quiere tomar a alguien en una empresa. Entonces quiero decir, no estoy tan seguro de que haya que ser un canalla para llegar incluso a los éxitos económicos. No debemos ser apocalípticos. Ahí me refiero a algo que también es propio de la cultura actual, que es una idea que uno diría que no existía en otros tiempos, o por lo menos cuando los adultos más adultos que nosotros, o que yo, nos hablan de sus infancias, nos hablan también de que para esos padres de ellos, que eran gente muy luchadora, que había venido de otros países, que tenían que lidiar con muchos obstáculos, sin embargo el mensaje de esos padres era, vos vas a estar mejor que yo, ¿no? El mundo que a vos te espera es mejor que el mundo que yo estoy viviendo, que estamos viviendo ahora. O sea, hay esperanzas de que si vos haces esto, haces lo otro, si te educás y demás, vas a poder salir y tu vida va a ser mejor que la mía. O sea, hay una esperanza del padre respecto del hijo de que su mundo va a ser mejor que el mundo actual, el mundo que nos tocó vivir a nosotros. Eso parece haberse roto en la actualidad. Hoy parece haber una idea de que el mundo será cada vez peor, ¿no? O sea, de que el mundo que se avecina es más hostil que el mundo que nos está tocando vivir hoy, que ya es suficientemente hostil. Yo no digo que no haya buenas razones para pensar así. Lo que digo es que no me parece un buen mensaje hacia los niños, ¿no? Y a veces transmitimos una idea apocalíptica de lo que se vendrá. Y después queremos que el niño se comprometa, que tenga la moral alta, que quiera hacer proyectos con otros. La verdad que si les decimos que dentro de 10 años este mundo va a desaparecer porque se viene, no sé, qué desastre ecológico, es difícil, la verdad que es difícil que un chico tenga ganas en ese mundo que se le presenta tan negro. Y incluso me refiero a contextos muy graves donde los chicos viven situaciones muy graves. El problema no es negar lo que se está viviendo, tampoco ser ingenuos sobre lo que puede llegar a pasar, pero por lo menos mostrar que hay alternativas, que hay posibilidades de hacer que el futuro sea mejor que lo que vivimos actualmente, porque el futuro también depende de lo que hagamos. No es algo que está dado de antemano, no está determinado de antemano, aunque hayan tantas variables que nos permitan pensar que seguimos yendo por el mal camino, pero digo, el futuro será también lo que querramos que sea. Y de algún modo hay que poder transmitir esta idea, porque si no, ¿para qué educamos? Digamos, ¿para qué la educación? Yo a veces cuando estoy con docentes y hay maestros que tienen un discurso tan grave y tan apocalíptico que cuesta pensar que esa misma persona tiene deseos de educar a otra, digamos. ¿Por qué está en esa función? Yo no digo que uno no tenga derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Pero me hace ruido la función docente con la mirada apocalíptica. Porque cuando uno educa es porque está apostando por un cambio, no educa simplemente para que un chico tenga herramientas. También quiere un mundo mejor, me parece a mí. Y con esa cabeza es que uno puede tener alguna efectividad en el modo de educar. No debemos dañar la autoestima del niño. Esto me parece que es clave, ¿no? Porque cuando decimos queremos que un chico sea libre, queremos que sea autónomo, tiene que tener voluntad, tiene que tener compromiso, tiene que animarse, tiene que ser valiente, ¿sí? Para eso tiene que poder quererse a sí mismo. Nadie puede querer arriesgar, proyectar, juntarse con otros y demás,
si se detesta, si se desprecia, si no cree que vale nada.